Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de una noticia que está haciendo temblar las redes. Ande Ercel rompe el silencio y lanza una frase que ha dejado a todos con la boca abierta sobre su relación con Kerem Bürsin. ¿Qué quiso decir realmente cuando afirmó que no fue un error, sino el punto de cambio en la vida del actor? Quédate hasta el final, porque esto se pone intenso. Después de meses de rumores, silencios y miradas evitadas en los eventos públicos, Ande Ercel decidió hablar. En una entrevista exclusiva para un programa de entretenimiento, la actriz turca no solo respondió las preguntas sobre su carrera, sino que también enfrentó directamente las especulaciones sobre su pasado amoroso con Kerem Bürsin. Cuando el periodista le preguntó si se arrepentía de esa historia, Ande, con una sonrisa calmada pero firme, respondió: «Yo no fui un error en la vida de Kerem, fui su punto de inflexión». Esa frase, simple pero contundente, bastó para incendiar las redes. En cuestión de horas, las etiquetas #Ande habla y #Keremian volvieron a ser tendencia. Algunos interpretaron sus palabras como una reivindicación, otros como un mensaje directo al actor, que en los últimos meses ha evitado hablar del tema. Según fuentes cercanas a Ande, esta confesión no fue improvisada. La actriz llevaba tiempo preparando su regreso mediático y quería hacerlo con fuerza. Ella necesitaba cerrar un ciclo, pero a su manera, comentó un allegado. Durante mucho tiempo guardó silencio, mientras todos opinaban sobre lo que pasó. Ahora quiso que se escuche su versión, sin dramas, pero con verdad. Kerem, por su parte, no tardó en reaccionar. Horas después de que el video se hiciera viral, publicó una historia en su cuenta oficial con una frase que muchos consideraron una respuesta indirecta: «Algunas personas llegan a tu vida para enseñarte quién eres realmente». Sin mencionar nombres, el mensaje pareció resonar con la declaración de Ande, lo que avivó aún más la especulación. Los fanáticos, divididos como siempre, comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada emoji. «Esto es una guerra silenciosa de indirectas», escribió una usuaria en Twitter. «Pero si Ande dice que fue su punto de inflexión, yo le creo. Ella fue quien lo impulsó a ser mejor». Otros, más críticos, opinaban que ambos deberían dejar el pasado atrás. «El amor se acabó, y lo que queda es orgullo», comentó alguien más. En medio de todo, surgieron versiones sobre un posible reencuentro profesional. Algunas productoras turcas habrían mostrado interés en volver a unir a la pareja en pantalla, aprovechando la ola mediática. Sin embargo, personas del entorno de Kerem aseguran que él prefiere mantener distancia. «Fue una etapa muy intensa, y aunque hubo cariño, también mucho desgaste», declaró un amigo del actor. A pesar de las diferencias, lo cierto es que la historia entre Ande y Kerem sigue despertando una fascinación que parece no tener fin. Los fans de Senkal Kapm, la serie que los unió y que se convirtió en un fenómeno mundial, aún recuerdan la química innegable entre ambos, dentro y fuera de la pantalla. Muchos sostienen que lo que el público vio en esa ficción fue tan real que trascendió los guiones. «Esa mirada, esa complicidad, no se puede fingir», comentan en redes los seguidores más nostálgicos. Pero, ¿qué hay detrás de esta nueva ola mediática? Algunos expertos en comunicación señalan que tanto Ande como Kerem han aprendido a manejar la exposición pública con cautela, usando el misterio como herramienta. Cada palabra, cada silencio, cada publicación parece calculada. «Estamos viendo un juego de ajedrez emocional», opinó una columnista de espectáculos. Ella lanza una frase poderosa, él responde con una reflexión filosófica, y el público se convierte en juez y parte de esta historia inacabada. Durante la entrevista, Ande no solo habló del pasado. También reflexionó sobre el crecimiento personal que vino después. «A veces una historia termina, pero lo que deja no se borra. Aprendí mucho, y no cambiaría nada. Todo pasa por algo», declaró con serenidad. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de madurez y cierre.
Sin embargo, algunos medios notaron un brillo especial en sus ojos al mencionar a Kerem, lo que alimentó la sospecha de que los sentimientos podrían no estar del todo apagados. Mientras tanto, Kerem ha estado enfocado en nuevos proyectos internacionales. En varias entrevistas recientes, el actor habló sobre la importancia de reinventarse y seguir adelante. Mi prioridad ahora es mi trabajo y mi paz mental, afirmó. Pero incluso en sus declaraciones más neutras, los periodistas encuentran matices. ¿Habla solo de su carrera, o también de su vida amorosa? La línea entre lo personal y lo profesional parece difuminarse cuando se trata de esta pareja. En las redes, los hipeos y teorías no se detienen. Algunos aseguran haberlos visto coincidir en eventos privados, otros juran que se siguen mutuamente con cuentas secundarias. Nada confirmado, pero todo insinuado. Los detectives del Internet no descansan, y cada gesto se convierte en pista. Un me gusta en una foto antigua, una canción compartida, un emoji ambiguo, todo se analiza con lupa. Por otra parte, las marcas no han tardado en aprovechar la atención mediática. Se rumorea que varias firmas internacionales han propuesto campañas conjuntas, conscientes del poder de su imagen combinada. No sería la primera vez que el marketing se alimenta de la nostalgia. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado interés en trabajar juntos de nuevo, la posibilidad no se descarta del todo. Lo que sí es claro es que Andersel está viviendo un momento de empoderamiento personal. En los últimos meses ha sido portada de revistas internacionales, embajadora de marcas de lujo y portavoz de causas sociales. Su discurso actual está centrado en la independencia emocional y el amor propio. No necesito que me definan por una relación, dijo recientemente. Mi historia no se reduce a quien amé, sino a quien soy. Esa frase, replicada miles de veces, se convirtió en un lema para muchos de sus seguidores. Los fans la aplauden por hablar con autenticidad, por mostrarse humana y fuerte a la vez. Y aunque algunos críticos aseguran que todo esto forma parte de una estrategia mediática perfectamente diseñada, nadie puede negar que ha logrado reconectar con el público de manera poderosa. En cuanto a Kerem, sus pasos siguen siendo observados con igual atención. Hace poco fue fotografiado en Madrid, en lo que parece ser el rodaje de una nueva producción internacional. Las redes explotaron con teorías, ¿un nuevo comienzo lejos de Turquía? ¿Un intento de dejar atrás el pasado? Él, fiel a su estilo, no confirma ni desmiente nada. Solo publica frases inspiradoras, paisajes y silencios que hablan más que cualquier entrevista. Al final, lo que queda claro es que la historia de Hande y Kerem va más allá de una relación fallida. Es una narrativa de crecimiento, orgullo y aprendizaje. Dos estrellas que se amaron, se perdieron y, tal vez, todavía se reflejan en la mirada del otro, aunque desde mundos diferentes. Como dijo un seguidor en un comentario viral, no sé si volverán, pero su historia ya es parte de nuestra memoria colectiva. Ellos no solo actuaron una historia de amor, la vivieron, y por eso nunca dejará de importarnos. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue una respuesta sincera o una estrategia para volver a estar en el centro de atención? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse las próximas historias del mundo de las estrellas. Nos vemos en el siguiente video.